Preguntas, consultas, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, me queda hablar un poco de la entrevista profesional. Esta es una de las famosas escenas temidas, ¿no? De los jóvenes y nobles profesionales. ¿Por qué escenas temidas? Porque es una de las escenas, de las situaciones cotidianas que suele generar algún tipo de ansiedad o de incertidumbre y que las primeras veces se presenta como algo que, bueno, obviamente uno no conoce, pero que lo vive negativamente, ¿no? Porque si uno lo viviera con algarabía y con demasiada alegría, no lo estaríamos planteando como una escena temida. Es algo para ponerse contento, obviamente, la primera entrevista profesional, pero esa ansiedad y angustia que genera amerita que nosotros lo tratemos acá para poder intentar darles algunas herramientas que los y las ayuden a enfrentar ese momento. Va de suyo que esto como la actuación, el miedo escénico no se pierde jamás, ¿no? Esa primera entrevista, esa primera audiencia, siempre van a generar algún tipo de ansiedad o de incertidumbre. Lo que pasa es que como todo lo que vamos a ver en el curso, eso se mitiga con preparación. Intentar saber qué es lo que va a pasar y cómo lo debemos abordar nos va a ayudar a nosotros a bajar un poco el tenor de ansiedad y de estrés que puede generar una situación, como una audiencia, como una entrevista, como los primeros encuentros con otros colegas. Eso también es un tema muy interesante, pero que no lo vamos a abordar hoy. Y otras escenas temidas, como el cómputo de plazo, que lo vamos a ver más adelante, y el tema del encuadre del caso. No siempre tiene miedo a pifiarle ahí. Pero bueno, como todo es preparación y desarrollo de habilidades. Pero vamos a lo nuestro, que es hablar un poco de la primera entrevista profesional. Como hablamos en la clase pasada, hoy la noción de estudio jurídico no es que esté desvirtuada, pero digamos cede un poco de terreno también a lo virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la entrevista profesional no necesariamente tiene que ser en un ámbito, en un estudio jurídico de tipo físico. Hoy es bastante común que abogados y abogadas tengan entrevista con su cliente a través de una herramienta como esta, a distancia. O sea que lo que dice Falcón respecto de la organización del estudio tiene validez incluso para lo virtual. Fíjense que nosotros tenemos que disponer primero de un espacio que tenga privacidad, ya sea en un estudio jurídico o a través de una entrevista virtual. Tiene que haber privacidad, chicos. Eso es lo primero, digamos, que tenemos que solventar. Imagínense que yo esté acá hablando con ustedes y no sé, pasan 3 sobrinos, el perro, entra mi mamá con una pastafrola, me pongo a hablar con alguien y no está bueno, porque fíjense que la otra persona que viene a intentar evacuar una consulta o buscar patrocinio, la relación es asimétrica, chicos. No es de igual a igual, porque nosotros estamos en nuestro despacho o bien organizando la reunión virtual y nosotros tenemos del otro lado a una persona que porta cierto grado de incertidumbre que ciertamente tiene un problema. O sea, nadie que no tiene... nadie que tenga todo color de rosa está sentado en un despacho jurídico, ¿no? Eso está claro. Entonces, no hay una relación simétrica en términos, por lo menos en el plano cognitivo. Y eso hace que nosotros tengamos que disponer de un espacio que tenga privacidad. Obviamente que sea algo... Yo les di el ejemplo de lo virtual, ¿no? Pero imagínense una oficina donde hay un montón de gente. Y eso tampoco está bueno. Está todo bien con el coworking y los espacios abiertos. Ahora, si vos vas a tener una reunión personal, lo lógico es que haya un mínimo de privacidad. Obviamente el lugar tiene que estar limpio y ordenado. Yo sé que esto le va a parecer obvio,
pero más de una vez me pasó ir a hablar con colegas a estudios que son un desastre. O sea, carpetas en el piso, sucio. Bueno, no, eso tenemos que evitarlo, chicos, porque además habla de nosotros. Hoy hablábamos de la imagen personal, no es solamente lo que uno hace en redes, es la manera en que uno se vincula con los demás, la manera en que se viste, todo trasunta un mensaje. Entonces, si yo como cliente voy a un estudio, que el techo se cae a pedazos, que está sucio, que hay expedientes en el piso, el mensaje es, o el metamensaje es, este flaco no puede gestionar sus propios problemas edilicios y quiere gestionar los míos. Está complicado. Entonces empecemos por ahí. Eso también es un mensaje que uno le transmite al cliente. La pulcritud, la limpieza, el orden. Y lo que es fundamental, que también parece obvio, pero que no lo es tanto, es una correcta planificación. En el sentido de puntualidad. Hay veces que las personas van a los estudios, los hacen esperar, o el abogado no está, entonces la secretaria lo llama y viene corriendo. No está bueno eso, menos cuando es la primera vez que uno va a tomar contacto con ese potencial cliente. Lo mismo que también puntualidad para terminar. Uno a veces al principio tiene entrevistas con clientes que son interminables. 1 hora y media, 2 horas. Bueno, no, porque quizás hay alguien esperando después. O bien no tiene sentido. Ya cuando la entrevista, chicos, dura más de 40 minutos, ahí ya algo tiene que hacer ruido. Ya algo se está estirando mucho. En general, entre media hora y 1 hora, la entrevista tiene que estar. Ya no hay un problema tan complejo como para que se estire más de 1 hora. Obviamente que uno después puede hablar de la vida, está bien, te tomás un café y terminás hablando de otra cosa. Ese no es el tema. El tema es cuando uno está estirando o el cliente dice 3 o 4 veces lo mismo. Eso hay que tratar de evitarlo porque se embarra un poco la charla. Que es jurídica, chicos, es jurídica. Bien, eso como 3 premisas esenciales, ¿no? Repasemos. Correcta privacidad, orden y limpieza y una correcta planificación, sobre todo la puntualidad. Ahora hablemos de la entrevista en sí misma. Acá también es muy interesante lo que dice Falcón. Él habla primero de una suerte de intro, ¿no? Donde uno recibe el cliente. No está bueno atacar de entrada el problema. En general el cliente viene angustiado, cargado negativamente desde lo emocional. A veces está bueno tirar una mínima charla random, ¿no? Pero no directamente abordarlo al problema. A veces en el ascensor hay abogados que ya le tiran qué quilombo, ¿no? Y no, yo les diría, primero traten de sacarlo. La gente toca el timbre y ya está, digamos, escalando, ¿no? Emocionalmente esa carga de ansiedad. Bueno, ahí hay que tratar de meterle alguna disrupción. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero las personas que tienen familia, a mí me ha dado mucho resultado preguntarle por los hijos, cómo anda la señora. Eso siempre le cambia a alguien que tiene hijos. Preguntarle por cómo andan los hijos le cambia la cara, es increíble, ¿eh? El que tenía cara de velorio, vos le preguntás por el hijo y en un segundo ya le cambió el rostro. Eso es lo que quiere decir Falcón cuando no hay que abordarlo de una. Hay que tratar primero de sacarlo de la ansiedad, hacer que se sienta cómodo. Y después sí, ya cuando vos estás sentado y digamos ese momento inicial ya pasó, pasar a la entrevista propiamente dicha. Que tiene 3 momentos. Primero, la fijación del caso. Ya vamos a hablar de cada uno, ¿no? Ahora hacemos un paneo por los 3 momentos. La fijación del caso con su devolución, que puede ser en el momento o en un momento o más adelante, no necesariamente en el momento.
Pero digamos que primero está la fijación del caso, después está la fijación de las relaciones con el cliente y el tema de honorarios. O sea, esos son los 3 momentos de la primera entrevista profesional. Honorarios tiene que estar sí o sí, chicos. Ya esto se los anticipo desde ahora. No, nunca hay un buen momento o un momento cómodo para hablar de honorarios. Ni mucho menos cuando va pasando el tiempo. O sea que eso se tiene que abordar en la primera entrevista. Yo sé que para los que recién empiezan, eso es siempre un tabú. Hablar de dinero, hablar de horario, es un momento incómodo que uno busca evitar. Bueno, no hay que evitarlo. No hay que evitarlo porque después nunca hay un mejor momento. Si uno le da incomodidad el primer momento, tienen que saber que después eso no mejora. No hay un mejor momento que el primero para hablar de dinero. Volvemos al principio. Esto es un negocio, chicos. Es una empresa. Es un emprendimiento intelectual. Sí, está buenísimo. Es una empresa, van a comer de esto. Entonces, nunca hay un mejor momento que la primera entrevista para hablar de honorarios. Fíjense que Falcón habla de esto al final. O sea, si vos lo encarás en el ascensor, ya le estás diciendo, mira, lo tuyo 10 views, bueno, ahí sí, es muy agresivo, puede ser ingrato. Se charla. Al final se tiene que hablar sí o sí. No hay otro momento mejor para hacerlo. Va de suyo que la consulta se cobra, chicos. Ese es otro tema tabú para los que recién comienzan. ¿Se cobra la consulta? La respuesta es sí. Está en la ley de honorarios. Un use como mínimo, la consulta verbal. Y 2, la que es por escrito. ¿Estoy obligado a cobrar? Y no, porque tampoco hay manera de controlar si se cobra o no. Tampoco es del interés del colegio obligar a los profesionales a cobrar. Yo les sugeriría que la cobren, y que la cobren siempre. ¿Por qué le subrayo la palabra siempre? Porque a veces uno se flexibiliza según el fuero. Entonces dice, no, bueno, no sé, laboral no la cobro. Está bien, chicos, no voy a ser yo el que les diga cómo tienen que gestionar su empresa futura. Yo les sugeriría que la cobren siempre. Porque los mecanismos, esto ya lo vieron con Rafael cuando hablaron de acceso a la justicia y los mecanismos que hay para intentar solventar esas barreras. O sea, existe el Ministerio Público, rama de la defensa, existen los consultorios gratuitos del Colegio de Abogados, entonces, abogacía gratuita y en otro lado. En el estudio, abogacía paga. Entonces, si hay alguna pretensión sensible, eso no significa que la consulta tenga que ser gratuita, porque abogacía pública hay en otro lado. En el estudio es abogacía rentada. Volvamos a lo nuestro. ¿Qué quiere decir fijación del caso? Que sería el primer momento de esa entrevista profesional. Después de que el cliente ya se relajó, se tomó un vasito de agua. Escucha activa. ¿Qué quiere decir escucha activa? Dejarlo hablar al cliente. No interrumpir. Porque si vos lo interrumpís, le haces perder la línea de lo que viene a contar. No es que no se pueda solventar, porque uno le puede después preguntar alguna duda o si el cliente se acuerda de algo, te lo recuerda por teléfono. Pero lo ideal es dejarlo hablar, con escucha activa. ¿Se puede tomar nota? Sí. Es más, les sugeriría que lo hagan. Ahora, lo que yo no haría, que ya me pasó varias veces, es anotar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el cliente se distrae. Es bastante habitual que si uno empieza a tomar nota como quien toma apuntes en la facultad, el cliente se distrae porque quiere ver lo que vos escribís. Entonces, les sugeriría que tomen nota de lo esencial. O sea, traten de tener contacto visual,
algo de empatía. Si bien uno va perdiendo la sensibilidad con el tiempo, tampoco ser un témpano, ¿no? Ojo, sin perder la objetividad. O sea, empatía, ¿qué quiere decir? Por lo menos no juzgarlo al cliente. Imagínense que si viene el cliente con un problema y nosotros lo primero que hacemos es retarlo y no se va a sentir muy cómodo. Empatía es Profe, eso, conservar la objetividad sin ser el primero en juzgar al cliente. Alguien me hizo un comentario. sí, yo tengo en mi celular una aplicación que se llama Transcribe, no tomo nota en las entrevistas, el estudio me permite hacer las entrevistas a mí dentro de un marco determinado, y yo no tomo nota, tengo mi celular, si le sirve a todos, Transcribe, yo lo aplico y a medida que va hablando se va Ah, está traduciendo bueno. solo, y ahí sí, como queda, se lo mando al doctor, a la doctora, según quien tome el caso, si es que lo Bien, tomo. esto que comenta Pablo, en alguna ocasión también se nos planteó. eh, Al comienzo uno tiene esta como necesidad de que no se escape nada. Entonces se les va a plantear a ustedes esto de grabar al cliente o de usar algún tipo de aplicación como la que comenta Pablo para desgrabar, entre comillas, la charla. No es que no le sugiera esto, pero tiene algún tipo de, no sé si decir de dificultad, pero digamos que uno en la dinámica diaria después es complicado o volver a escuchar grabaciones, porque imagínense, vamos al primer supuesto, ¿no? Imaginemos que yo al cliente lo grabo. Primero debería avisarle que lo estoy grabando. Ya, si le aviso y le pido permiso y me dice que sí, puedo hacer que el cliente se empiece como a paranoiquear, ¿no? A ver si yo hablo y después la grabación, qué van a hacer con él. O sea, el cliente no tiene tan claro lo que hablamos en el último encuentro sobre secreto profesional. Imagínense, el cliente en raro modo sea abogado, puede ser que sea abogado, ¿no? O abogada, pero no tiene tan claro lo que nosotros hablamos. Y yo lo que quiero es que hable libremente. Entonces, si yo lo voy a grabar, debería avisarle. Y eso podría llegar a provocar que no fluya tan libremente el diálogo. Entonces, yo no es que le sugiera no hacerlo, pero tiene algunas dificultades. Segunda dificultad, implicaría después, en el caso de que me diga que sí y que hable libremente, yo después volver a escuchar esa grabación, lo cual no es que me hace perder el tiempo, pero me duplica el tiempo como mínimo de esa entrevista. O sea, el tiempo que vos tuviste mano a mano y después de volver a escucharlo. Y si la transcribo, por ahí tengo exceso de información. Porque una de las cosas que quiere decir la fijación del caso es determinar los hechos jurídicamente relevantes. O sea, concretamente, viene el cliente y te empieza a contar, no sé, flashemos, que fue a jugar al fútbol 5, que se juntó con los amigos del fútbol 5, que fue a buscar uno por uno porque él es el que tiene auto y los otros no, que llegaron a la canchita, que empezaron a jugar. Vos ya ahí empezás a contar las baldosas, ¿viste? Que iban ganando 5-0. Y que en ese contexto, un contrario le pegó una patada en el pecho, le rompió 3 costillas. O sea, lo jurídicamente relevante es la patada en el pecho, las 3 costillas rotas, la relación causal, el daño, los testigos, si hay algún tipo de video. Ese es el hecho relevante jurídicamente. Cuando fue a buscar a la compañera en el auto no me interesa. Entonces, ahí nosotros tenemos que Menos que menos filtrar. hizo una carambola. ¿Alguien me dijo algo? Yo acotaba que menos hizo una carambola. Pero claro, entonces ahí la idea también de la entrevista es ir filtrando esos hechos para quedarnos con los que son jurídicamente relevantes. ¿Y cuáles son los jurídicamente relevantes? Los que tengan que ver con una conducta regulada por la ley. El tema de ir a buscar a los amigos en el auto no es una conducta jurídica o reglamentada o determinada por una norma. Después, ver si esos hechos que me están contando
pueden dar lugar a una pretensión viable. Es decir, si yo tengo los fundamentos jurídicos, les decía, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar determinar los hechos que son jurídicamente relevantes, ir filtrándolo. Y de ahí empezar a intentar construir una pretensión y que esa pretensión sea jurídicamente viable. Concretamente, si me cuentan de un daño y ese daño no lo vio nadie, no hay testigo, no hay nada, está bien, puede tener una pretensión hermosa, pero ¿es jurídicamente viable? ¿Puedo yo acreditar la relación causal que necesito para que el daño sea resarcible? Ahí volví, ¿no? Sí, ahí volviste. Excelente. Un paso posterior es ir ya delimitando, o sea, en caso de que hay hechos jurídicamente relevantes, en caso de que la pretensión pueda llegar a ser viable, empezar a delimitar objetiva y subjetivamente esa pretensión. O sea, yo tengo que ir viendo cuál puede ser el objeto de esa pretensión, si hay legitimación, ir filtrando el nexo de causalidad, si la conducta es antijurídica, porque puede ser que haya algún tipo de perjuicio, pero que la conducta es jurídica, es ajustada a derecho. Entonces tengo que ir filtrando. Y a la vez ir encuadrándolo, ¿no? Si bien posteriormente uno termina de definir con precisión el encuadre, ya ir viendo si lo que me está planteando es civil, es contencioso, es una pretensión del derecho de familia. Y finalmente ya del relato uno va intentando colectar medios de prueba, ¿no? Uno va preguntando, ¿y esto que vos me contás, alguien lo vio? ¿Tenés idea si había cámara de seguridad? Si se trata de un vínculo contractual, ¿existe el instrumento? ¿Hay notificaciones fehacientes? ¿Ese instrumento tiene firma certificada? ¿Es una escritura? O sea, uno va haciendo preguntas buscando que la devolución ya nos empiece a marcar si existe algún medio de prueba que podamos utilizar en un futuro litigio. El tema de la devolución. No es estrictamente necesario hacerlo en el momento. Si bien suele ser lo habitual, eso requiere cierto dominio, ¿no? de la materia que estamos tratando. Y al principio, uno a veces la verdad que, si bien uno tiene una idea general, por especialidad uno va como estudiando a la vez que va empezando a tomar los primeros casos, ¿no? Esto hay que decirlo. Uno no es sabiondo en todas las ramas o en todos los casos que se van planteando. Entonces no tengan vergüenza o miedo en decir, bueno, mirá, he tomado nota de los hechos relevantes que vos me contás de tu caso, te voy a pasar el diagnóstico o el encuadre o bien las conclusiones o sugerencias en un momento posterior, no hay problema. Está bien, por ahí el cliente se sorprende porque espera la devolución en el momento, pero digamos, se puede diferir para un momento posterior. No está, a veces es preferible diferirla que por apresurado decir cosas que no son. Entonces tengan en cuenta que se puede hacer en un momento posterior. Incluso fíjense que la propia norma que regula los honorarios en consulta jurídica ya me está diciendo que se puede evacuar por escrito, lo cual implicaría hacerlo en un momento posterior. O sea que esto se puede hacer. ¿Qué incluye la devolución? Porque esto es importante también. Lo primero que incluye es un diagnóstico. O sea, analizar la situación en la que se encuentra el caso que nos plantea el cliente con las diferentes estrategias que se pueden utilizar para abordar el problema. Que en general son múltiples, ¿no? Imaginen que les están comentando un accidente de tránsito.
Entonces vos ese problema lo podés abordar de diferentes maneras. Podés intentar un contacto con la contraria, podés hacer un reclamo a la compañía de seguros, podés iniciar una mediación, intentar resolverlo ahí. Si no lo podés resolver, puede terminar en juicio. O sea, eso es hacer un diagnóstico con el panorama de las diferentes estrategias para abordar la problemática. Recuerden que el cliente siempre está esperando resolver un problema en el menor tiempo posible y con los menores costos posibles. Ese no es un detalle menor. Todo es tiempo y es dinero, y hay que poner en la balanza todas esas cuestiones. La devolución también siempre incluye o debería incluir una apreciación de tipo personal. O sea, está bien, uno puede ser completamente aséptico y simplemente presentar los diferentes escenarios para intentar resolver ese problema. Pero lo cierto es que también el cliente está esperando una evaluación personal. O sea, que vos le digas, mirá, a mí me parece que vas a sacar una mejor indemnización en el marco de un juicio. O al revés, decir, mirá, lo tuyo está más para arreglarlo extrajudicialmente. O bien decirle, no, extrajudicialmente por ahí te van a dar muy poco, te van a ofrecer poco, no da para juicio por los costos que tienen, podemos intentar una mediación. O sea, eso es lo que el cliente espera, ¿no? Un diagnóstico, diversos escenarios posibles y finalmente también una apreciación personal. Lo que nunca hay que hacer es prometer un resultado o asegurar una tasa de éxito en determinado escenario. Nunca hagan eso, chicos. Primero porque es una falta ética. Y segundo porque te estás embarrando y no hay motivo. Te estás pegando un tiro en las patas, básicamente. Porque si después el resultado obtenido no es el que prometiste, puedes tener un problema. Entonces no hay que decir, vamos por acá que ganamos seguro, no hay nadie que haya perdido un juicio como el... No. Asegurar resultados o frases que den a entender una tasa alta de éxito casi asegurado, yo les sugeriría que no hagan esto. Primero porque es una falta ética. Y segundo porque se van a comprometer sin necesidad. En caso de que ustedes decidan tomar el caso, perdón que me pase un poco del horario, pero esto es muy importante. En caso de que decidan tomar el caso, porque ahí, una vez que uno planteó el diagnóstico, es inevitable que el cliente, en caso de querer seguir adelante, les pregunte si lo van a patrocinar. ¿A dónde apunto con esto? Evacuar la consulta jurídica no nos compromete a tomar el caso. Es simplemente una consulta. Esto, chicos, es muy importante, porque uno cuando empieza se siente de algún modo comprometido luego de esa consulta a patrocinar el caso. Y no, volvemos al principio de nuestra clase. Lo que nosotros tenemos es una empresa, chicos. O sea, después de esa consulta y de la devolución, puede pasar que a nosotros no nos interese tomar el caso. Y en este punto no hay que tener ningún tipo de pudor en decirlo. El cliente le va a preguntar, ¿y vos no me podés hacer el juicio? ¿Me vas a patrocinar en este conflicto? ¿Me haces el reclamo extrajudicial? Ahí es importante que nosotros resolvamos si vamos a tomar el caso o no. Hay casos que no son rentables, porque demandan demasiado trabajo, demasiado esfuerzo por una remuneración en expectativa baja. Hay casos que son un chino, que por ahí prometen una remuneración en expectativa alta, pero que son un chino total. Yo les sugeriría, está bien, después hagan lo que quieran, yo les sugeriría que no se metan en este tipo de casos, los casos chinos. No sé, después vamos a ir viendo ejemplos de casos chinos, ¿no? Pero creo que la idea se entiende. El caso que está embarullado, que hay que terminar una sucesión para después hacer el... está complicado. Hay casos que se presentan como
ideales, pero que no tienen prueba. Entonces, esa es una evaluación que van a tener que hacer ustedes en el momento. La pregunta frente al espejo es, ¿me interesa a mí tomar este caso? Hay veces que es todo color de rosa y el cliente es problemático, es intenso. Yo les sugeriría que se alejen del cliente problemático. Ya después de algunos años de experiencia, por más que el juicio esté buenísimo en términos económicos, les sugeriría que eviten el cliente problemático. Más si viene hablando mal ya de otro profesional. Ese la verdad que a mí en lo personal no me interesa. Lo dejo pasar. Entonces las preguntas son, ¿es viable jurídicamente? ¿Es rentable? ¿Es cobrable? Porque esa es otra. A veces el cliente es divino, hay prueba, y resulta que el legitimado pasivo es incobrable. No entraría por ahí. Entonces, esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Quiero yo tomar este caso? Si deciden no hacerlo, no tengan vergüenza o pudor. Uno lo mira a los ojos al cliente y le dice, mirá, no voy a tomar tu caso. Después uno decide si decirle la verdad o no. Hay veces que es muy agresivo. Yo nunca le diría a un cliente, mirá, tu caso no garra para nada. No, le diría simplemente, mirá, tengo mucho trabajo, no lo puedo tomar, no estoy en condiciones técnicas de asumirlo. Hay maneras elegantes de salir de esa situación. El mensaje es que no hay que esquivarle al bulto, porque después es tarde. Si vos le decís, sí, te lo voy a tomar, y después de cierta reflexión uno decide no tomarlo, no es que sea medio tarde, no es que sea tarde, pero va a quedar mal. Ni hablar si ya recibiste algún tipo de adelanto honorario. Ahí ya no hay vuelta atrás. Por supuesto que podés renunciar, pero digamos, ya agarraste plata, la tenés que devolver como mínimo. Bien, si nosotros decidimos tomar el caso, ahí ya, y esto es muy interesante, lo plantea Falcón, hay que fijar las relaciones con el cliente. Porque ¿qué pasa? Máxime con los contextos tecnológicos en los que vivimos. A veces se vuelve invasiva esa relación. Ustedes van a ver que los clientes le van a escribir un fin de semana, le van a mandar en horario inhábil, sábado al mediodía vos te despertás, abrís un ojo, ¿cómo va lo mío? Bueno, esas relaciones hay que intentar fijarlas también en el comienzo. Mire, voy a tomar su caso. Yo los fines de semana no trabajo. Yo atiendo consultas, no sé, por mail. WhatsApp no. Obviamente que eso lo van a elegir ustedes. No voy a ser yo que les diga lo que tienen que hacer. Pero por lo menos tengan en claro que este tema tiene que plantearse desde el comienzo de la relación con el cliente. Y si hay algún tipo de interferencia a esas normas o acuerdos preestablecidos, ponerlo rápido de manifiesto. ¿Qué quiero decir? Yo le digo al cliente, mirá, WhatsApp no. Y me manda un WhatsApp y yo se lo contesto, se lo estoy validando. Entonces la respuesta ahí sería, mirá, nosotros hablamos que las consultas son por mail o por teléfono, no me mande WhatsApp. Ahora, si me mandan WhatsApp domingo al mediodía y yo me pongo a contestar, se lo estoy validando. Lo que puede generar confusión en el vínculo, o sea, tampoco es que esté mal que uno le conteste. Ahora, ciertamente eso va a producir algún tipo de confusión y va a desvirtuar esas reglas que fijamos al comienzo. Y finalmente, el tema que no hay que esquivarle el bulto jamás es la cuestión de honorarios. No hace falta que uno acabadamente delinee todos los pormenores en la primera entrevista o al comienzo. No hace falta que yo le diga, mira, lo tuyo son 20 US, si no me pagás del día 1 al 5, tiene una tasa de interés del 5%. No hace falta tanto grado de detalle, pero sí debe hablarse al comienzo y con claridad, y con mucha claridad. Hay varias maneras de fijar honorarios, por ahí no nos vamos a explayar hoy, más que nada por una cuestión de tiempo, pero puede haber por convenio de pacto de cuota litis, esto es participación en algún tipo de porcentaje de la indemnización que se va a conseguir, o bien
una suma fija. Ustedes saben que lo nuestro, chicos, es una locación de servicio o una locación de obra, según el tipo de trabajo que vayamos a hacer. O sea que no difiere de las reglas que ustedes han visto en contratos civiles y comerciales. Se puede instrumentar en un contrato. Fíjense que de la charla inicial, alguno de los compañeros, creo que fue Norberto, que dijo que había ido a firmar su hijo un contrato a un estudio. Bueno, es un contrato. Insisto, según el caso puede ser de locación de servicio o de locación de obra. Y ahí es donde uno delinea los pormenores de la manera en la que va a cobrar. Lo que uno se va a comprometer a hacer, ya sea un servicio o una obra. Está claro que hay veces que uno interviene como locación de obra. No me voy a explayar en esto hoy, pero si yo me comprometo solo a hacer un recurso, es una locación de obra y no de servicio. Cerramos paréntesis. Entonces, eso uno puede hacerlo en un momento posterior, me refiero al instrumento. Fíjese que en el ejemplo de Norbert, él había tenido una charla y después, en un momento posterior, fue a firmar el contrato el hijo, que después medio que lo perjudicaron. Pero fíjense cómo son momentos posteriores. Primero se habla y después se puede llevar el papel. No hay problema, no hace falta que uno entregue, digamos, todo cocinado en el primer momento. Porque además está medio violento, ¿no? Uno enseguida ya empieza a hablar de intereses, de mora. Pero sí tiene que estar claro desde el comienzo, chicos. ¿Cómo se va a cobrar? Si es por pacto de cuota litis, si es una suma fija, eso va a depender del tipo de pretensión. Hay algunas que tienen un impacto pecuniario y ahí es más fácil hacer cuota litis. Otras que no lo tienen y ahí uno debiera cobrar ya una suma. También se puede acordar, esto es muy común en los amparos, uno no le cobra, digamos, al comienzo, pero en el caso de que hay imposición de costas, va contra la parte que ha salido condenada. Hay un montón de modalidades que las vamos a ir charlando. Pero lo que tiene que quedar claro, chicos, que no hay que esquivar el bulto, hay que hablar de relaciones con el cliente, hay que hablar de honorarios en la primera oportunidad en que se presente para hacerlo. Y fundamental que ustedes van a hacer lo que van a decidir si van a tomar el caso o no. Preguntas, consultas. Bueno, dejamos acá, chicos. Les pido disculpas que por ahí nos extendimos un cachito, pero bueno, también arrancamos un poco más tarde. Les mando un abrazo grande. Y bueno, nos estamos encontrando el miércoles por esta misma. Bárbaro, un gusto, hasta luego. Hola, profe, gracias por la clase. Nos vemos. Hasta luego. Hola, profe, gracias. Adiós.